Adelante, doctor. Muy bien, muy buenas tardes con todos. Es un orgullo y un gran aliciente para nosotros como Colegio de Psicólogos del Perú. Nos sentimos complacidos en poder presentar a la doctora Diana Rocío Sánchez. Ella está desde Colombia conectada con nosotros. Nos va a brindar una conferencia virtual gratuita en el marco de el 43 aniversario del Colegio de Psicólogos del Perú y Día del Psicólogo Peruano que se conmemora este 30 de abril, ¿no? Entonces, el tema que nos va a platicar, yo voy a hacer su presentación, es consideraciones generales para la selección de consultantes en la terapia grupal virtual. Este tema es muy importante y seguramente nos va a ser una excelente invitación para poder nosotros poder reflexionar. En este caso, la presentación de la doctora, ella es psicóloga especialista en intervención psicológica en situaciones de crisis, magíster en psicología clínica, docente universitaria, trabaja en acompañamiento a estudiantes de pregrado y posgrado en prácticas formativas en el marco de la relación docencia, servicio, psicología clínica, en contexto carcelario y consultorio psicológico clínico social. Es verificadora de condiciones de habilitación de prestadores de servicios de salud para de verificaciones de condiciones de habilitación en prestadores de servicios de salud, par de evaluaciones de las condiciones de calidad en el marco de la relación docencia-servicio de escenarios de práctica formativa, coordinadora del nuevo centro de la red de instituciones de servicios universitarios de atención psicológica y SWAP, de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, muy reconocida, ASCOFAPSI en siglas, y tiene conocimientos en procesos de registro calificado, acreditación de alta calidad, de programas de psicología. Asimismo, la doctora Diana Sánchez Munar, ¿no? Tuve el honor de conocerla en Colombia, una excelente profesional, así que va a ser una excelente oportunidad para todos para reflexionar. Esta charla se está transmitiendo por Google, por el Facebook Live, perdón, del Colegio de Psicólogos y que quedará también registrada en nuestras redes. Muy bien, colega, doctora Diana, le dejo en el uso de la palabra. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Julio César, por la invitación. Muchas gracias al Colegio Peruano de Psicólogos por invitarme, por estar aquí con ustedes compartiendo este tema que creo que es muy relevante y que nos invita a reflexionar como qué nos queda después de una situación como la que vivimos con la pandemia y con los avances tecnológicos que hemos venido desarrollando en nuestros países de Latinoamérica y que de hecho en otros países del mundo ya están un poco más adheridos y desarrollados el tema de la terapia virtual grupal. Julio César hacía una presentación que creo que vale la pena también contextualizar y es que aquí en Colombia nosotros hemos venido desarrollando también una serie de pilotajes con respecto al tema de la terapia grupal virtual, teniendo en cuenta, y yo creo que esto no es ajeno al resto de países de Latinoamérica, y es las posibilidades que las personas tienen de acceder a servicios de salud mental de calidad y que de hecho nuestros estudiantes, los colegas que estamos acá, estamos abocados también como a dar respuesta a esas necesidades de la población que se encuentra en regiones dispersas y por eso consideré que esta era una muy buena oportunidad para poder trabajar el tema de las terapias grupales virtuales. Entonces, no alargando la presentación, yo les voy a compartir unas diapositivas que quise traerles el día de hoy para poder conversar en torno a este tema. Por favor, me cuentan si ya lo están observando para poder entonces dar inicio. Creo que es por acá. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, me parece que esta es una oportunidad primero para hacer una contextualización y recordarnos qué es la psicoterapia. Y la psicoterapia tiene que ver con todo el tema del tratamiento, de la colaboración que nosotros tenemos con la persona que viene a nuestra consulta y nosotros como profesionales.
en donde nosotros desplegamos una serie de habilidades, de estrategias para mejorar la calidad de vida de la persona que se encuentra en nuestra consulta. Por lo tanto, este tipo de habilidades y estrategias lo que buscan es potencializar esas habilidades que tienen las personas para hacer frente a cada una de las dificultades que tiene, para poder hacer intervenciones en todos esos problemas o trastornos emocionales o mentales, para poder de pronto entregarle a este usuario otro tipo de estrategias para evitar que esas problemáticas afecten las diferentes áreas de la vida, por ejemplo, el trabajo, la parte interpersonal, por ejemplo, las relaciones de pareja. Entonces, en este espacio de psicoterapia lo que se hace es un trabajo colaborativo entre los usuarios y el psicólogo. Y nosotros, quiero que se queden con esta palabra, es el entrenamiento de habilidades. Lo que buscamos es que la persona pueda desarrollar esas habilidades para hacerle frente a la vida diaria. En ese orden de ideas, la psicoterapia puede ser implementada desde diferentes estrategias y modalidades. Y nosotros en ocasiones nos quedamos únicamente con algunas de ellas, y en especial quiero hablar de Latinoamérica porque antes de la pandemia nosotros de hecho desconocíamos mucho acerca de la terapia grupal. Y es una responsabilidad de nosotros como profesionales hacer la educación a nuestros usuarios de toda esa cantidad de estrategias que hay para poder atender a esas necesidades. Estas son algunas: la terapia grupal, la terapia familiar, la terapia de pareja o la terapia individual. Si nosotros nos pensamos como profesionales ya en el campo, muy posiblemente las que solemos implementar son las terapias individuales, o desde algunos enfoques aún más la terapia familiar, como de pronto el sistémico, que se relaciona mucho con este tipo de estrategia, o la terapia de pareja, que sí puede ser transversal a cualquier tipo de enfoque. En ese orden de ideas, mi invitación aquí es para que nos pensemos cómo poder entonces implementar una terapia grupal. Pero adicional, encontramos que estas terapias, todas las 4 que presento allí, las estrategias se pueden también implementar desde diferentes modalidades. Una de esas, y es la que vamos a trabajar el día de hoy, pues es la modalidad virtual, la otra es la modalidad presencial, y ahora también hay un auge de diferentes aplicaciones, ya sean que se pueden instalar en el celular o de pronto en realidad virtual, que nos permiten complementar cada una de estas estrategias de intervención. Entonces, si nosotros nos pensamos en un proceso grupal o en un proceso individual, tenemos que pensar que así como nosotros tenemos unos conocimientos acerca de las estrategias y las modalidades que hacen que nosotros prefiramos como implementarlas con nuestros usuarios, muy posiblemente esos usuarios también vienen con unos preconceptos acerca de qué es la psicoterapia. Y por lo tanto, les voy a hablar desde la experiencia que nosotros hemos tenido en la Universidad de los Andes, que es donde yo trabajo, aquí en Colombia, en Bogotá. Nosotros nos hemos encontrado con unos retos bien significativos para poder contarle a los usuarios que existen otras estrategias para trabajar, otras modalidades para intervenir. Y eso es porque nuestros usuarios siempre se imaginan un poco el panorama que muestran en las películas acerca de qué es la psicoterapia. Entonces, que algunos vienen con la idea del diván, del sofá, otros vienen con la idea de el médico o el psicólogo con la bata, un poquito más como desde un rol un poquito más arriba, y no como en el trabajo colaborativo que mostraba en la diapositiva pasada. Por lo tanto, mi invitación siempre va a ser a informemos a las personas, primero nosotros por supuesto, pero informemos a las personas de eso otro que existe, y de hecho de la evidencia que tiene eso otro que existe, que es lo que quiero hablar también un poco el día de hoy. Entonces, para entrar ya en el tema de la terapia grupal, yo les decía al inicio, quedémonos con la palabra de entrenamiento en habilidades. Y es que el entrenamiento en habilidades se da en cualquier tipo de estrategias, individual, grupal, familia, pareja, que nos permiten hacer frente a esas problemáticas. Y un poco lo que nosotros queremos hacer en una terapia grupal es poder
generalizar también ese entrenamiento en habilidades. Por lo tanto, la terapia grupal a mí me va a permitir alcanzar un mayor número de personas en mi intervención. Y creo que esto lo hace tremendamente, digamos que lo potencia mucho, ¿sí? Especialmente en nuestros países donde los sistemas de salud tienen unas limitaciones significativas y las personas tienen unas limitaciones adicionales para poder acceder a los servicios de salud, en especial de salud mental. Tenemos que recordar cuáles son esas limitaciones y es vivir en terrenos lejanos, una concepción de yo no estoy loco, yo por aquí voy a un psicólogo, una concepción de allá unos mitos asociados como yo puedo resolver los temas solo, yo no necesito que nadie me ayude, adicional del costo que puede tener asistir a un psicólogo, especialmente un psicólogo clínico. En ese orden de ideas, en nuestros centros de atención, ahí sí ya me remito a mi país, nosotros contamos con unas altísimas listas de espera. Estas listas de espera, de alguna manera, son un riesgo porque hay personas que están presentando unos trastornos emocionales bien significativos. Nosotros tenemos un aumento, por ejemplo, en la conducta suicida, estamos en alerta naranja, eso para nosotros nos invita a pensarnos distinto y tenemos que tener en cuenta esas necesidades y esa intervención oportuna que debemos tener con las personas. Y una estrategia que nos permite trabajar desde la oportunidad es la terapia grupal, porque ya vamos a ver cómo de alguna manera podríamos empezar a agrupar personas para poder dar respuesta específicamente a la problemática que quieren venir a trabajar en un proceso terapéutico. Y aquí la invitación es, pensémonos que la terapia grupal no es como, ahí sí como dice un dicho, no es como lo pintan en las películas. Esos son grupos de apoyo que si bien son potentes en contextos de salud, muy posiblemente relacionados con la enfermedad, ¿cierto? La terapia grupal busca otro tipo de fines y aquí para poder introducir el tema de esa selección de las personas, lo primero que nosotros como terapeutas o como psicólogos debemos trabajar es en identificar qué tipo de problemática yo quiero abarcar en mi terapia grupal. Y es que esto me va a permitir empezar a generar unas características para poder encuadrar bien el grupo y poder entonces disminuir esos síntomas y esas problemáticas que están presentando los usuarios. Eh, Entiendo que en nuestros países, como no se había venido trabajando tanto el tema de la terapia grupal, siempre existen un poco de temores relacionados con la efectividad que puede tener esta estrategia de intervención. Resulta que en varios países, y de hecho también la APA lo menciona, la terapia grupal tiene una efectividad casi que igual o en ocasiones mejor que la terapia individual. Y esto es porque nos permite también generar una reducción de estigma que tienen las personas frente a sus problemáticas. Cuando yo escucho a otro decir que tiene los mismos síntomas que yo, eso me permite a mí descentralizarme y darme cuenta que efectivamente lo que yo estoy percibiendo, sintiendo, experimentando, es válido. No es que yo esté loco, sino que esto de verdad existe. Y yo creo que, de hecho, en este momento, si lo articulo con las redes sociales, es un trabajo también maravilloso que se ha visto en las redes sociales. Y pensemos, hace unos 10 años, cuántas publicaciones existían acerca de salud mental. Y si yo me remonto, pues voy a decir que eran muy pocas y aún así cuando no las veía, pues a uno sí se sentía un poco raro leyendo acerca de cómo identificar temas de suicidio, depresión, de ansiedad. En este momento, digamos que eso ha estado mucho más público. Yo lo pienso mucho antes del COVID, pero aumentó con el tema del COVID y los aislamientos y como toda esta exacerbación de síntomas que se presentó por tantas muertes, por la incertidumbre. Por lo tanto,
Una de esas estrategias que genera efectividad es la terapia grupal porque también permite generar redes entre los participantes. Eh, Esa sensación de poder entender, de hecho, favorece la generación de la empatía, ¿no? Como yo puedo sentir aquello que tú estás sintiendo. Y también es importante tener en cuenta que si bien la terapia grupal lo que busca es potencializar o alcanzar un mayor número de personas en nuestras intervenciones, yo les hacía como una diferenciación entre grupos de apoyo que encontramos en las películas donde hay un montón de personas, unas 20, 30, que a veces se encuentran en torno a una situación. En la terapia de grupo, tenemos que recordar que este encuentro es terapéutico, sí debe haber un número limitado de participantes. Ya voy a hablar un poco acerca de cómo se hace esa selección. Y esto obedece a que para la generación de esas redes se tiene que dar un tipo de interacción entre las personas. Y entre los grupos sean más grandes, la interacción puede tender a disminuir. Y la sensación que tenemos con respecto al grupo es que viene siendo casi como una clase. Y eso no es lo que nosotros queremos favorecer en la terapia de grupo. Entonces, debemos encontrar un equilibrio entre esa mayor efectividad de atención, el mayor impacto que nosotros vamos a tener en nuestra población, pero también en la calidad del grupo que nosotros queremos generar, en la respuesta hacia esas problemáticas y esos síntomas, y eso solamente se va a dar con grupos que no sean tan grandes. Y aquí la primera sugerencia que yo les quiero hacer frente a esa reflexión de cómo conformar un grupo terapéutico es pensémonos en grupos de 10 a 12 personas, que esto creo que aún es manejable tanto para el terapeuta que está al otro lado como para las personas que se van a conectar. En la revisión, de hecho, que estuve realizando, no solamente para este encuentro, sino también para una de las investigaciones que salió desde la Universidad de los Andes, en donde el centro que yo lidero pudo participar en el pilotaje de una terapia grupal virtual para personas con trastorno límite de la personalidad desde las estrategias de dialéctico-conductuales. Encontramos que la efectividad de la terapia grupal se ve con mucha potencia en trastornos como la depresión, la ansiedad, y aquí hago un asterisco grande, ansiedad social, en el trastorno de pánico, los trastornos obsesivo-compulsivos, los trastornos de estrés postraumático, los trastornos alimentarios, ya he mencionado trastorno límite de personalidad, los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y el dolor crónico. Si nosotros nos quedamos con ese pedacito, nos podemos dar cuenta que de hecho las terapias grupales ahora pueden ser intervenidas o pueden ser implementadas en una gran cantidad de trastornos y de problemáticas. Y aquí de pronto es también pensarnos que debemos empezar a implementar para poder analizar cuál es el efecto que tiene en cada uno de nuestros países con ciertas adaptaciones culturales. Este artículo que les traigo acá, pues claramente es en Estados Unidos, donde también el sistema de salud es distinto, donde la población es diferente, donde de pronto hay una marcada también, marcado trabajo también en el tema del entrenamiento de los profesionales. Nosotros tenemos unos retos grandísimos con respecto a el acceso a de pronto programas especializados de entrenamiento en ciertas estrategias o también en posgrados. Entonces, cómo pensarnos también en empezar a adaptar este tipo de protocolos que se establecen en la terapia grupal para nuestra población y atender este tipo de problemáticas también en ellas. Ya pasando no solamente la terapia grupal en cualquiera de sus modalidades presencial o virtual, sino empezando ya en la terapia grupal virtual, les quiero traer cuáles son esos beneficios y esas limitaciones que hemos podido evidenciar y contrastar de hecho con la evidencia y la literatura. Y es que uno de los beneficios es que, como les venía diciendo, la terapia grupal virtual no nació en la pandemia, si bien se popularizó,
porque era como la única estrategia que muchos tuvimos para poder atender ciertos retos que se presentaron con la población afectada por la pandemia e incluso con el personal en salud, que también ellos tuvieron un desgaste significativo. Eh, Hace unos años atrás se ha venido utilizando la terapia grupal virtual como una de esas estrategias de apoyo para el área de la salud. Yo mencionaba que se hacían grupos de apoyo, entonces se pueden reunir, por ejemplo, familiares de personas que tengan algún tipo de paciente con enfermedad huérfana, con cáncer, que tengan dolor, y estas terapias grupales han permitido de alguna manera que se generen esas redes de apoyo para saber cómo de pronto fortalecer el cuidado de esa persona que está afectada o cómo acceder a ciertos servicios de salud que de pronto en nuestros sistemas son difíciles de obtener. Por lo tanto, la invitación es intentemos acercarnos si de pronto no conocemos acerca de cómo hacer un grupo terapéutico, intentemos acercarnos en primera instancia a las dinámicas que se generan en este tipo de grupo de ayuda o de apoyo. Esto nos va a permitir también como romper con ciertos mitos, por ejemplo, de cómo voy a atender a tantas personas conectadas siendo yo el único psicólogo, o si qué pasa si alguien empieza a tomar un comportamiento un poco atípico y genera un ruido en mi grupo, ¿qué puedo hacer? Y este tipo de grupos de ayuda o de apoyo tienen ya unos pasos específicos, también tienen unas ideas básicas acerca de unos encuadres que se hacen, por lo tanto, como una parte de sensibilización que nosotros podemos tener es acercarnos a estas estrategias que se han generado ya desde hace bastantes años. También encontramos como beneficio es que las terapias grupales virtuales permiten superar retos o barreras que se presentan en la población para acceder a esos servicios de salud mental. Voy a mencionar solamente algunas, pero me parecen muy importantes. Y una de esas es la asistencia de los participantes. Estamos en regiones, estamos en países donde hay personas que viven lejos de las grandes cabeceras o las grandes ciudades, que es donde se concentran la mayoría de los profesionales especializados. Y en ese orden de ideas también debemos pensar en cómo realizar atenciones de calidad para esas personas. Las terapias grupales virtuales permiten que esas personas puedan acceder a esos servicios sin tener que incurrir en gastos económicos para la movilidad. Pensemos, por ejemplo, si yo me quedo con un ejemplo en Colombia de un pueblo cercano a Bogotá, queda a mínimo una hora, hora y media, incluyendo el tráfico de la ciudad. Entonces, si una persona va a asistir a una sesión de una hora, hora y media, se tendría que movilizar 3 horas. Este tipo de barreras como la movilidad puede impactar en el tema de la adherencia y de la participación de los usuarios. Adherencia porque pueden iniciar muy motivados, pero si se generó algún tipo de desorden público, de caída, a nosotros nos pasa mucho que se caen puentes, de algún tipo de accidente, de automóviles, entonces muy posiblemente ya no va a llegar a la sesión. Tenemos también que tener en cuenta eh, que la terapia grupal genera un momento de seguridad para las personas. Y yo creo que si nos pensamos en este momento en donde nos encontramos sentados tomando o escuchando eh, esta socialización de esta estrategia, muy posiblemente algunos de nosotros vamos a estar desde la casa, otros vamos a estar desde el trabajo, otros vamos a estar desde el carro. Entonces, de alguna manera, el estar del otro lado de la pantalla me permite a mí sentirme segura, anónima, no tengo que estar al frente de personas que desconozco, que de pronto no quisiera estar sentada al pie de ellas porque ahora me va a parar en la postura de una persona con ansiedad social, en donde este tipo de exposiciones pues les va a generar un aumento de sus síntomas. Entonces, de alguna manera, esta terapia permite como una evolución progresiva del acercamiento de una persona con ansiedad al espacio que es un poco más controlado. Entonces, la idea también es empezar a generar en los encuentros, en las sesiones, la invitación
de aquellas personas que de pronto no han participado mucho, que todavía prenden tímidamente la cámara, que lo puedan ir haciendo a medida que se va generando cohesión en el grupo. Ya más adelante voy a contarles un poco acerca de la cohesión de los grupos. Otro tipo de barrera es que la terapia grupal previene el aislamiento social, a diferencia de lo que muchos de nosotros pensamos y de hecho hemos observado acerca del manejo de las redes sociales y de estar en el celular. Y es que hemos visto, lo cual quiere decir que también es cierto, que hay algunas personas que de hecho sus habilidades interpersonales y de comunicación se vieron disminuidas en la pandemia porque no socializábamos con las personas más allá de con las personas que vivíamos. Entonces de pronto hay adolescentes que ya no tienen la habilidad para establecer una comunicación presencial con otro adolescente si no es mediada por la tecnología. Sin embargo, también hay que pensar en esas personas que eh, muy posiblemente viven solas, que se tuvieron que ir de sus ciudades donde nacieron, de sus ciudades de origen, y se fueron de pronto a ciudades cabeceras o se fueron a trabajar a otro tipo de países, o en la pandemia que de pronto alguno nos cogió el tema del aislamiento cuando estábamos solos en algún lugar. Este tipo de herramientas como la terapia grupal permitió que se diera una socialización en un contexto controlado y se empezaron a generar aún más esas videollamadas y ese uso frecuente y de hecho creo que lo estamos viendo en este mismo momento en donde ustedes están en Perú, yo estoy aquí en Colombia y aún así podemos establecer algún tipo de conversación. Y este prevención de aislamiento genera algo maravilloso que es disminuir esas situaciones de riesgo para las personas que de pronto no tienen redes de apoyo tan construidas, tan fuertes y tienen unos factores de riesgo adicionales. Por ejemplo, personas que tienen depresión o personas que tienen ideación suicida recurrente, como cuando están aisladas, un poco cuando se encuentran desactivadas ya desde la depresión, como el tema de poder conectarse a estos grupos y de tener un espacio de conversación puede de alguna manera descentralizarlos, sacarlos de esos pensamientos o de esas sensaciones que tienen de estar desactivados. Otra de los beneficios que tiene la terapia, pues ya lo mencionaba, y es la disminución de los costos para los usuarios, pero no solamente para los usuarios, sino también para las instituciones o empresas que proveen los sistemas de salud. Pensemos que este tipo de terapia las podríamos, ahora lo voy a hablar ya como una institución que vende servicios de salud, los podemos vender a bajo costo. Y es porque de alguna manera podemos obtener un punto de equilibrio en el costo con varias personas y podemos impactar más. Por lo tanto, esto pues claramente va a beneficiar a las personas que quieren acceder a ese servicio de salud, pero también para esos proveedores porque no van a entrar en pérdida de los costos de cada una de los profesionales. Pensemos que los proveedores tienen en mente es el tiempo que se demora un profesional haciendo una consulta. En nuestro sistema de salud, en el colombiano, las consultas son de 20 minutos. En los contextos académicos, como en nuestro centro de atención en la Universidad de los Andes, nosotros tenemos atenciones de 1 hora. Y pensemos que en 1 hora atendemos a una persona versus las terapias grupales, virtuales y presenciales, por supuesto, podríamos llegar a impactar a 10 o a 15 personas. En ese orden de ideas, pues sí hay para nosotros una ganancia porque estamos atendiendo más personas, dando respuestas a necesidades en el mismo tiempo que podríamos atender a una sola. Y el último de los beneficios que hemos podido encontrar es que se genera vínculos y cohesión entre los participantes, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad virtual. Esa cohesión me va a permitir de alguna manera aumentar la posibilidad de que los usuarios disminuyan esos síntomas y esas problemáticas por las cuales están consultando. Es importante la cohesión porque finalmente por medio de ese sentimiento de seguridad que tenemos
con las personas que están en el grupal es que se va a potencializar la participación tanto en la sesión, cuando nosotros empezamos a hacer la socialización de las estrategias, como también la realización de esas estrategias de manera general y autónoma durante el tiempo que no estamos conectados en la terapia virtual. Nosotros en las terapias dejamos prescripciones, dejamos actividades para que las personas puedan implementar y generalizar las habilidades en su vida diaria. Y necesitamos de alguna manera que se sientan cómodas en el espacio de la terapia para poder socializar qué fue lo que sucedió durante esa semana que no nos vimos o cómo le está de alguna manera impactando o afectando el hecho de estar en una terapia grupal. Y para eso necesitamos que se sientan en un espacio de confianza con las personas que están asistiendo. Una de las limitaciones que hemos encontrado también, y yo creo que obedece a que no era tan conocida ni la estrategia ni la modalidad de intervención, es que falta investigar mucho más, en especial en países latinoamericanos. Cuando nosotros empezamos a hacer todo el rastreo de investigaciones en la universidad, pues nos encontramos que muchas están contextualizadas en países europeos, en Estados Unidos, y nosotros sí decíamos, pero falta mostrar que lo que pasa también con nuestras culturas diversas, con nuestras dificultades y con las características que hay en nuestros países. Entonces, una de las conclusiones que tuvimos es que falta mucho más investigación, en especial que muestre el impacto que hay en la terapia grupal virtual versus la terapia grupal presencial y por qué no contrastar con la terapia individual en las dos modalidades, virtuales y presenciales. Y aquí también les quiero hacer creo que ya la tercera invitación, y es, ya estamos en el marco de un colegio de psicólogos que también nos genera unas redes significativas. Participemos proponiendo proyectos de investigación que nos permitan de alguna manera tener este tipo de protocolos o de estrategias un poco más documentadas desde nuestros países. Yo creo que sí hace mucha falta la construcción de evidencia, no traída desde otro lado, sino desde nosotros mismos. Esto es porque de alguna manera nuestra responsabilidad como profesionales es trabajar desde la evidencia y estarnos actualizando permanentemente, y esa actualización solamente se da si nosotros participamos de políticas públicas, de la escritura, de la realización de esos proyectos de investigación. La segunda limitación que hemos encontrado es que hay unas dificultades de manejo y acceso a la tecnología que no podemos desconocer, y especialmente en nuestros países, donde en algunas regiones, y también lo quiero mencionar desde el país en el que estoy, algunas regiones no tienen tanto acceso, y estoy hablando del 29% de la población tiene acceso a tecnología, en ciertas regiones como Bichada, que de pronto ustedes no lo conocen. Y eso hace que también haya unas barreras para que las personas puedan acceder a la terapia grupal virtual. Eh, ¿Cuál es la estrategia que de pronto nosotros hemos podido implementar? Y es en esos lugares donde sí hay un acceso a Internet y a la tecnología, como por ejemplo hospitales o algunas instituciones gubernamentales, poder concentrar las personas para que puedan asistir desde allí, se puedan conectar desde allí a la terapia grupal. Entonces eso me permite, estando yo aquí en Bogotá, pues poder impactar a regiones que están muy apartadas y que tienen todo este tipo de dificultades de conectividad como Bichada, que puedan también beneficiarse de este tipo de estrategias. Pero adicional, tenemos que tener en cuenta una población que a veces como que yo creo que se nos puede ir del panorama, y son los adultos mayores. Digamos que nuestros niños y nuestros jóvenes están naciendo con un chip, de hecho incorporado el tema del manejo de redes sociales y el manejo de la tecnología, pero hay adultos mayores que les cuesta mucho también el manejo de estas herramientas, y por lo tanto nosotros como terapeutas tendremos que pensar en las estrategias para poder
incluirlos sin generarles mayores síntomas. Entonces, voy a poner un ejemplo, un adulto mayor que tiene problemas de ansiedad y nosotros mandándole un link para que se conecte y un consentimiento informado para que haga una firma electrónica, muy posiblemente lo que vamos a generar es que esta persona aumente esos síntomas de ansiedad por no poder dar respuesta, por no poder saber qué va a pasar, entonces no va a poder acceder a la terapia grupal, me va a quedar sin la atención, la necesito. Entonces podríamos estar generando también otros dilemas allí asociados para los usuarios. En ese orden de ideas, hablando también desde la investigación que realizamos, nosotros trabajamos mucho en la generación, perdón, creo que me pasé, trabajando mucho en la generación de videos instructivos, cuando las personas los contactaban por teléfono, explicarles, de verdad, tomarnos el tiempo de explicarles cómo hacer la conectividad para que se pudieran conectar a la terapia grupal. También explorar si tenían personas que tuvieran un poco más de manejo cerca para que pudieran acompañarlos durante la conectividad a la sesión. Otra limitación es que algunos usuarios tienen preocupaciones en torno a la privacidad del espacio. Y esto es porque finalmente en estos grupales que tienen un componente terapéutico, algunas personas quieren hablar acerca de esas preocupaciones o de esas problemáticas que se generan en su vida. Y nosotros no sabemos quién está en el otro lado, si de pronto la persona que se conectó está sin audífonos y por lo tanto otras personas a su alrededor pueden escuchar lo que estamos mencionando o que puedan tomar capturas de pantalla, que puedan después de pronto rotar sin autorización los videos o la grabación de la sesión. Que todas estas limitaciones, estas preocupaciones, por supuesto que son genuinas y que son válidas y que tendremos entonces que trabajar en mitigar un poco los efectos de esto que puede suceder, que ya más adelante les voy a contar un poco acerca de qué podríamos realizar. Y tenemos también la dificultad de no poder observar la comunicación no verbal y de hecho lo estoy haciendo en este momento donde estoy en un espacio que no los alcanzo a ver a ustedes, no he tenido la posibilidad de conocer si está hoy haciendo la entrega de la información en el ritmo adecuado. Ahora si lo quiero traspasar al tema de terapéutico, entonces no puedo ver a las personas como de manera detallada para poder identificar su estado de ánimo, para poder hacer como ese examen mental, esa primera lectura acerca de cómo se siente en ese momento, de cómo está sentado, en dónde puede estar, del tema del rostro. Por lo tanto, tendremos que trabajar también en poder como desarrollar ese ojo clínico, le digo yo, pero también ahora ya no es ojo clínico, sino oído clínico para poder empezar a identificar este tipo de conductas y de comportamientos de una manera diferente. Y por último, una de las limitaciones, y yo mencionaba que cuando hay grupos grandes no se puede generar la cohesión, y esa generación o ese déficit en la generación de cohesión lo que puede generar es que los usuarios sientan que son ambientes como muy fríos, que son artificiales, que el acompañamiento del terapeuta pues no es genuino y lo que la cohesión de grupo, la falta de cohesión de grupo puede generar es que se rompa el grupo. Pensemos que en este tipo de grupos la idea es que las mismas 12 personas que inician las sesiones, estas mismas 12 personas van a finalizar. Y por eso tenemos que tener en cuenta que se genere una muy buena estrategia como de rompehielos, en donde ellos se puedan presentar, donde puedan conectar con algo, por ejemplo, preguntar acerca de gustos o de qué regiones vienen o de qué tipo de comidas les gustan, como para empezar a romper el hielo y ellos puedan empezar a generar esa cohesión que finalmente se va a ir desarrollando y potencializando en cada una de las sesiones. Con respecto a los pasos del proceso terapéutico, les quise traer esta diapositiva porque si bien la invitación para hablar hoy es acerca de la evaluación, de cómo hacer esa evaluación para la terapia grupal virtual, me parecía importante mostrarles que nosotros cómo debemos llevar o cómo podemos llevar un proceso terapéutico como con esos pasos y por qué la evaluación es tan importante.
El primer paso, y lo tengo allí resaltado, es por lo que es el tema que nos convoca hoy, es hablar acerca de la evaluación. Y la evaluación para un proceso terapéutico grupal virtual tiene unas consideraciones diferentes a un proceso individual, así sea virtual. ¿Por qué? Nosotros debemos hacer la evaluación de una manera muy efectiva, porque no vamos a tener ni el tiempo, ni los recursos, ni las maneras, por todas las limitaciones que ya les estuve mencionando anteriormente, para sentarnos uno a uno con cada uno de esos participantes y hacer todo una estrategia de evaluación y una formulación acerca de cuál es la problemática que está presentando, porque eso nos llevaría bastante tiempo, más de una sesión. Por lo tanto, la evaluación que se propone es, primero, la aplicación de instrumentos, y aquí entonces tendremos que siempre tener en mente nuestro proceso grupal terapéutico, en qué tema lo queremos realizar. ¿Por qué? Porque si nosotros lo identificamos y, por ejemplo, queremos hacer un grupal terapéutico de depresión, ¿sí? Uno que vaya encaminado a la activación conductual, eh, asimismo podremos escoger esos instrumentos que me puedan ser sensibles a esa problemática, y entonces pues aquí aparecerá, por ejemplo, el PHQ, que también me va a permitir ver como estos síntomas, o el MEDI, que también tiene una de estas subcategorías para verificar entonces la presencia de síntomas de depresión. Y ahí vamos a poder entonces hacer nuestro primer filtro, y es que los vamos a implementar a los usuarios que tenemos, digamos, en una lista de espera, en una ciudad, en un núcleo, en una región. Vamos a implementar este tipo de instrumentos y vamos a analizar cuáles resultados pueden ser, cuáles resultados para nosotros pueden ser efectivos para la inclusión de nuestro proceso terapéutico. Ya más adelante les va a continuar hablando acerca de la evaluación. Otra estrategia de evaluación es el tema de la entrevista, que creo que también, y de hecho siempre vamos a estar abocados a no solamente quedarnos con los resultados de un instrumento, teniendo en cuenta que aquí hay unas limitaciones también, por ejemplo, en cómo comprendemos las preguntas. Por ejemplo, hay personas que estos instrumentos pues los contestan de manera casi que automática y no se toman el tiempo de verdad de responder de manera consciente acerca de ese reflejo, de esos síntomas o esas preocupaciones que están teniendo. Entonces, lo que debemos hacer allí es contrastar los resultados que tenemos en la aplicación de estos instrumentos en una entrevista, que esta sí puede ser breve y corta, 20 minutos, en donde nos permita de alguna manera como ahondar en la problemática. Luego del proceso de evaluación, tenemos los resultados de la evaluación, que es lo que les estaba mencionando, de esa interpretación que nos va a permitir conocer qué sigue en el proceso terapéutico. Ya después de esos resultados de evaluación, vamos a empezar a realizar la intervención enfocado, por supuesto, a las problemáticas que el usuario nos ha mencionado dentro de su motivo de consulta, y también dentro de esas problemáticas que nosotros pudimos haber observado, pero que no necesariamente el usuario nos mencionó. Por supuesto, esto implica que yo le cuente al usuario qué fue lo que yo encontré en su evaluación, y el usuario me diga a mí si yo quiero trabajar en eso o no, y nosotros entonces tendremos que dar respuesta a la autonomía del usuario de querer trabajar o no en esa problemática. Y eso está perfecto porque hay ciertas personas que no están preparadas para poder abordar ciertas problemáticas que tienen y vienen con unos motivos de consulta muy específicos. Después de una intervención, lo que debemos hacer es hacer una nueva evaluación para poder identificar si esta intervención de alguna manera si tuvo un impacto positivo en las problemáticas que tenía este usuario de los síntomas, y de no ser así, pues tendremos que devolvernos nuevamente a hacer una evaluación inicial y volver a proponer una intervención. Esto genera entonces casi que un ciclo de reformulación de la problemática y de las situaciones que está presentando el usuario. Pero si por el contrario encontramos que sí hubo como un impacto positivo, si se generó como esa movilización en las problemáticas,
empezaremos ya la fase del desvanecimiento, el cierre y el seguimiento. Desvanecimiento, empezamos entonces a ampliar esos tiempos de intervención o las sesiones, ya no será cada semana, sino cada 15 días, una vez al mes. Haremos el cierre del proceso terapéutico para que el usuario pueda implementar esas habilidades que aprendió y después de un tiempo podremos hacer el seguimiento acerca de cómo este usuario se encuentra con respecto a ese motivo de consulta. Les traje entonces, ya hablando acerca de la evaluación de proceso terapéutico grupal, y ya me queda poco tiempo, pero me voy a alargar un poquito. Si recuerdan, en el proceso de evaluación hablaba acerca de esa aplicación de instrumentos y entrevista. Siempre tener en cuenta, como les decía, qué síntomas o problemáticas nosotros queremos intervenir para poder escoger el protocolo que vamos a implementar. Hay muchos protocolos grupales que ya están validados, que tienen una evidencia empírica. Los invito también a revisar la página de la APA de grupos, en donde también allí se muestran cuáles son esos tipos de protocolos que nosotros ya podemos implementar. Y en ese orden de ideas lo que debemos hacer, como les decía, es establecer los instrumentos. En el establecimiento de los instrumentos, importantísimo tener en cuenta la extensión de los mismos, porque las personas se pueden fatigar contestando los instrumentos y eventualmente entonces pueden dejar a medias el instrumento o pueden desertar o lo pueden hacer de manera mecánica, y eso de alguna manera nos va a generar una barrera en ese triage inicial que queremos realizar. Por lo tanto, la invitación es que pensemos instrumentos cortos que sean sensibles a esa problemática que queremos medir y de pronto incluir en esas evaluaciones preguntas de control. Por ejemplo, una pregunta que diga, en esta pregunta conteste siempre. Y esa es una de las estrategias que podríamos generar para evidenciar si el usuario está contestando de manera consciente esos instrumentos. Y por último, tener en cuenta la interpretación de los mismos. ¿A qué me refiero? A que si son de pronto puntajes subclínicos o si tienen unos puntajes altísimos en donde posiblemente la persona no es beneficiaria, porque también tenemos que pensarnos en que hay unas personas que no se van a beneficiar de los procesos grupales, sino requieren un proceso individual por la intensidad que tienen de esos síntomas, que es una intensidad alta, en donde por el contrario nos puede generar un ruido, nos puede generar situaciones difíciles de manejar en los grupos. Entonces tendremos que tener en cuenta estos criterios. Por ejemplo, personas que tengan síntomas psicóticos, que tengan ideación suicida, no solamente la ideación, sino comportamientos autolesivos frecuentes y que tengan por ejemplo, situaciones de violencia intrafamiliar activos, y que si vamos a pensar en que están tomando un grupo terapéutico grupal virtual, pues posiblemente están en la casa. Entonces más bien estas personas se pueden beneficiar de terapias individuales, ojalá presenciales, por supuesto, en este último caso, para sacarlas de ese contexto de riesgo. Ya después de que nosotros hemos establecido como esos instrumentos, lo que tendremos que hacer entonces en la entrevista es, les decía, corroborar la información que se generó en los instrumentos, que ya nos da como ese primer panorama de cuáles son esas problemáticas que está atravesando ese usuario, establecer ese motivo de consulta y establecer qué tanto las áreas de ajuste o las áreas de vida del usuario se están viendo interferidas por la problemática. ¿Por qué es importante estos tres que resalté? Intensidad, motivo, consulta, interferencia. Y es que en el caso en que el análisis de estos tres ítems a nosotros nos da a indicar que es una persona que no se beneficia de un grupal, es mejor que nosotros no la incluyamos, porque no vamos a dar respuesta a esa necesidad, porque posiblemente vamos a generar una expectativa en el usuario que nosotros no vamos a poder cumplir, y porque ponemos en riesgo también al usuario, porque eso quiere decir que puede ser un problema de salud mental crónico que necesita otro tipo de intervenciones, o por qué no, hasta estrategias con equipos interdisciplinarios, por qué no decirlo, una psiquiatría, que de pronto también tenga que hacer una evaluación frente a las problemáticas que está teniendo el usuario. Ya después entonces, con respecto al resultado de la evaluación,
tenemos que, ya escogimos después de nuestros instrumentos, de nuestra entrevista, esas 12, 15 personas que se pueden beneficiar del proceso grupal, y lo que vamos a hacer entonces es encuadrar un poco acerca de cómo se va a hacer ese proceso terapéutico grupal. Como les decía anteriormente, las personas no tienen por qué saber que esto sirve, de hecho no tienen por qué saber que esto existe. Por lo tanto, una de esas cosas que tendremos que hacer es hacer la psicoeducación de qué es una terapia grupal y contarles que tiene evidencia y contarles cómo es la dinámica para que ellos de una vez vayan ajustando esas expectativas frente a su proceso terapéutico. Esto también nos deja a nosotros en unos retos, que es pues el manejo tecnológico, ¿no?, de la plataforma que vayamos a implementar, y tendremos también entonces que contarles a ellos cuáles son las condiciones de los contextos en los cuales se deben conectar a las sesiones. Pero ya más adelante, si me alcanza el tiempo, les cuento un poco acerca de cuáles son esos parámetros para contextualizar qué es una sesión grupal. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer esa contextualización con el usuario y cómo podemos ofrecer la terapia grupal virtual para que las personas se motiven? Porque esto también es un tema autónomo y de motivación a participar. Nosotros lo primero que debemos hacer es que debemos investigar y debemos documentarnos de qué es una terapia grupal virtual. Y esto es porque si nosotros le vamos a vender, pensemos en que somos vendedores de un servicio, esto a un usuario, pues debemos tener la confianza y la seguridad de que esto sirve, ¿sí? Y que es una estrategia de intervención válida y que de hecho lo que busca de alguna manera es generar también esa disminución de los síntomas, al igual que la terapia individual, ¿sí? Como un poco para romper esos mitos y esas barreras que el usuario posiblemente puede traer cuando le mencionamos cómo vas a ingresar a una terapia grupal virtual. Por lo tanto, realizaremos esa psicoeducación a partir de eso que investiguemos y documentemos de qué es el proceso terapéutico grupal, haciendo siempre énfasis en que existe la evidencia empírica y que existen esas bondades y que es totalmente válida, aceptada para todo ese montón de trastornos que les mencioné en las primeras diapositivas, y que los síntomas que usted tiene, señor usuario, a partir de la entrevista, de la evaluación, pues apuntan a que tiene un cuadro de ansiedad. Entonces, posiblemente esto le va a ayudar también al usuario como a ubicarse en este tipo de población, en este tipo de síntomas, y que efectivamente lo que le estamos proponiendo va a dar respuesta a eso. Adicionalmente, la idea es que seamos explícitos y expliquemos detalladamente cómo es que esos síntomas y esos problemas que presentan pueden disminuir o pueden mejorar a partir de las estrategias y de las sesiones que nosotros vamos a generar en la terapia grupal. Entonces, si nosotros escogimos un protocolo, importante que tengamos el manejo de las sesiones de ese protocolo. Entonces, podemos hacerle un recorrido de cuáles van a ser las sesiones. En la primera sesión vamos a trabajar el encuadre, vamos a trabajar de pronto conocer el grupo para generar la cohesión. En la segunda sesión vamos a hablar acerca de la conciencia emocional o una psicoeducación de emociones. En la tercera sesión, que esto también le permite de alguna manera al usuario entender cómo va a ser este tipo de estrategias y también decir como, miren, yo no me siento cómodo, no siento que esto vaya a dar respuesta a mi problemática, y de pronto también educarlo acerca de cuáles son los síntomas de esos problemas de salud mental que presentan. Finalmente, también la idea es que mencionemos cuáles son esas actividades, no solamente las sesiones, sino las actividades que se van a generar a partir del proceso grupal. Entonces, nosotros vamos a dejar ciertas actividades para que ustedes puedan realizar o usted pueda realizar en su vida diaria para que lleve registros, y aquí podríamos articularlos con esos otros aplicativos que tenemos a disposición en los celulares, en donde de pronto ya hay apps que nos permite registrar emociones, que nos permite registrar actividades para de pronto hacer este análisis, esta revisión de la activación conductual que nosotros esperamos en un usuario. Y la idea entonces es contarle que lo primero que queremos hacer es que estas habilidades se puedan desarrollar, se puedan implementar en el contexto que es mucho más controlado con las personas que ya conoce desde la primera sesión, para luego poderlas generalizar con personas que de pronto son desconocidas, con personas que de alguna manera le ha generado reto
establecer ese tipo de interacciones. ¿Cuáles son esas preocupaciones que los usuarios pueden tener frente a las terapias grupales? La primera es, y yo la mencionaba anteriormente, que se pueden sentir ansiosos de realizar una terapia grupal porque ya tienen unos síntomas de ansiedad base. Y lo que nosotros podríamos, de hecho, contarles es que precisamente al ser un espacio controlado y precisamente por estar detrás de un computador, es posible que pueda de alguna manera manejar sus estados de ansiedad o esa activación, como esos síntomas, esos SUDS que se generan, pueden ir disminuyendo a medida que va haciendo como la interacción con el grupo con el que se encuentra de manera virtual. También podríamos decirle que es importante, de hecho, que se genere esa ansiedad frente a la situación, en tanto reconoce que es un contexto donde va a adquirir habilidades, va a movilizarse, va a responder como a esas problemáticas que se generan. La segunda es que no quiere escuchar los problemas de los demás, y yo creo que esta es una de esas preocupaciones frecuentes que nosotros nos hemos encontrado en nuestras implementaciones, y es que las personas mencionan que ya sienten mucha preocupación con sus problemas personales como para ir a cargarse con los problemas de otras personas, pero recordemos que este grupo es seleccionado y que este grupo tiene unos síntomas similares y que le apuntan a la misma problemática, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que muy posiblemente esas experiencias que están contando los demás también la he experimentado yo. Si me voy con el ejemplo de ansiedad social, si dice uno de los usuarios como yo me doy cuenta que no puedo hablar en público, que me sudan las manos, que siento que se me va a ir la respiración, posiblemente estamos hablando de un proceso de evaluación que hicimos de manera consciente y bien hecho. Habrá otra persona, otras 10 personas con ansiedad social que van a decir como sí, eso a mí también me ha pasado, y esto genera de nuevo cohesión y genera también la sensación que esto que me está ocurriendo a mí, pues no solo a mí, sino a otras personas, y que esas otras personas también pueden mostrar cuáles han sido las estrategias que han implementado. Entonces, un usuario podrá decir, a mí me ha servido de pronto irme a echar agua fría en la cara, o de pronto recostarme en el piso, o de pronto tomarme una aromática, o comerme un dulce, o respirar de manera profunda que me enseñaron en algún lugar, y yo me puedo alimentar con esas estrategias que los usuarios también, que mis compañeros de grupo también han venido mencionando, que también responden a mi problema. La otra preocupación es que va a perderse de cosas que ganarían en la terapia individual. Y esto es porque precisamente tenemos unos mitos y unos preconceptos acerca de qué es una terapia individual, y de pronto nos quedamos con la idea que en la terapia individual yo voy, me siento y hablo y hablo y hablo y hablo, y el terapeuta me escucha. Sin embargo, también vale la pena mencionarles que en la terapia individual también se hace como este desarrollo, este entrenamiento en habilidades, y que también se puede dar como ese momento de escucha de ciertas situaciones, y que por lo tanto, pues lo veíamos anteriormente, la terapia individual se podría en ciertos trastornos, en ciertas situaciones, equiparar a la terapia grupal. También podrían decirnos que van a tener que hablar todo el tiempo o revelar como esas situaciones íntimas que no quieren contarle a otras personas, y aquí lo importante siempre es mencionarles el tema de la autonomía, que al igual que ocurre en las terapias individuales, en donde yo como usuario elijo también qué contarle a mi terapeuta, y los terapeutas entonces tendremos que trabajar con eso que nos menciona el usuario. Lo mismo ocurre en la terapia grupal, y es que uno no tiene que participar. La idea es que esto también se haga a medida que voluntario, y que se vaya desarrollando a medida que se van dando las sesiones, y también ese usuario sienta la confianza de poder compartir cuáles han sido sus experiencias en generalización de esas habilidades y esas herramientas que hemos entregado a lo largo de las sesiones. Y la última que nos hemos encontrado es que cómo se puede sentir mejor una persona si escucha todo ese montón de sufrimiento que hay alrededor. Y de nuevo creo que esto lo que nos habla, al igual que el de no escuchar problemas de los otros,
es la generación de esa empatía, la generación como de esas redes, la generación de pronto de sentir que esto es más frecuente de lo que nos pensamos y desmitificar un poquito el tema de los problemas en la salud mental. Con respecto al encuadre del proceso, que se da de hecho después de hacer la evaluación y después de determinar entonces esas 12, 15 personas que van a participar en nuestro grupal, tenemos que tener una sesión. Y digo tenemos y es porque en esa sesión nosotros vamos a dar unas reglas que nos van a permitir tener o potencializar nuestra terapia grupal virtual. Y es que sin estas reglas de verdad sería muy difícil implementarla. Y mi invitación es que sea ojalá la primera sesión donde esté todo el grupo y donde ustedes puedan uno socializar el consentimiento informado que debe haber. Recordemos que este no es un grupo de apoyo, sino un proceso terapéutico y por lo tanto debe haber un consentimiento informado. Y acá también los invito a revisar en la página de la APA que ellos también hacen unas propuestas frente a consentimientos informados en la modalidad de telepsicología o teleatención o telehealth, como lo llaman, que también podríamos tener en cuenta esas consideraciones para de pronto nosotros formular nuestros consentimientos informados. Y la primera regla que yo les quiero recomendar es que hablen acerca de la privacidad. Si ustedes recuerdan por allá en la anterior diapositiva hablábamos que una de las limitaciones es que los usuarios sienten que su información puede escaparse, puede ser pública porque las personas no se sabe dónde se conecten. Entonces, nosotros sí debemos exhortar a las personas que están en los grupales a que todo lo que se hable en esa sesión pues hace parte de eso privado que va a ocurrir en ese espacio y que por lo tanto lo ideal es que no se hable de eso que se escuchó ni que se dijo por fuera del escenario o por fuera de ese contexto que es tan controlado. Adicionalmente, y conectándolo con el que sigue del lugar de conexión, es importante siempre enmarcar que las sesiones grupales virtuales deben realizarse en escenarios adecuados. No puede ser mientras hago el mercado, no puede ser mientras estoy en un taxi, mientras estoy en el trabajo. Debemos tener un lugar privado, que no nos esté escuchando a alguien, que de pronto no tengamos distractores y lo conecto con el tercero, entonces de pronto evitar que haya mucha sobresaturación en la parte del fondo, que de pronto tengamos el celular a la mano, digámosles que este es un espacio que queremos que nos regalemos entre todos, por supuesto, porque es para trabajar acerca de esas problemáticas y que por lo tanto también los queremos invitar a que puedan apagar o poner en silencio el celular. Además, porque sabemos que este tipo de redes o este tipo de dispositivos son llamativos y pues a uno constantemente los están escribiendo. Entonces, la idea es que puedan evitar esos distractores y puedan establecer un lugar de conexión adecuado. Ahora, hay que tener en cuenta también las características de nuestras regiones y también las características de las personas. Hay personas, y también lo pudimos ver en la pandemia, que no tenían mucho lugar físico en sus hogares, quiero decir, viven varias personas en la casa y por lo tanto no tenían una habitación sola donde conectarse a un grupal. Por lo menos orientarlos para que puedan hacer lo mejor posible, que utilicen los audífonos, si de pronto no pueden abrir el audio, porque también hay que reconocer que si estoy con un otro y quiero participar y quiero contar algo, pero pues me está escuchando acá, yo no quiero que me escuche, de pronto utilizar el chat. Estas otras alternativas pueden irse a un parque a realizar la sesión que les favorezca de alguna manera la participación y que se puedan enriquecer de cada una de las sesiones y de las estrategias que estamos brindando. El cuarto como punto para traer en cuenta es el manejo del material de apoyo. Cada uno de estos protocolos grupales tienen unos manuales para los usuarios para que puedan implementar esas estrategias en su vida cotidiana y las puedan generalizar. ¿Qué nos hemos encontrado? Que las personas, pues claramente desde la felicidad lo digo y es, salen muy contentos porque consideran que el grupal les funcionó. Dicen como no, a mí me ha parecido maravilloso y se encontró con otra persona que
puede que les cuente que ha tenido síntomas similares, ¿no? Como, no, mire, yo me encuentro también muy triste, no me quiero levantar de la cama, duermo constantemente, no tengo apetito, no quiero hacer nada, lloro todo el tiempo, tengo pensamientos negativos. No, le tengo la solución y le entregan el material de apoyo. Es importante que nosotros en ese encuadre del proceso hagamos énfasis que ese material de apoyo es solamente de ellos y obedece precisamente para dar respuesta a esos síntomas que nosotros pudimos percibir en la evaluación de ingreso, en ese instrumento y en esa entrevista. No todo le sirve a todo el mundo y por lo tanto tendremos que informarles que ese uso de ese material, pues de hecho podría ser perjudicial si nosotros se lo entregamos a una persona que no es esa la problemática, que no se puede beneficiar de eso que aparece allí, ¿cierto? Y que eso también, ese material de apoyo, necesita un entrenamiento previo, necesita una socialización y un trabajo que son lo que ustedes van a realizar en esas sesiones que van a tener con el grupo. También es importante trabajar acerca del tiempo de las sesiones y es, si ustedes encuadran que es una sesión de 2 horas, que la sesión sea de 2 horas. Que no ocurra lo que en este momento está ocurriendo, que me estoy pasando unos minuticos, porque las personas también tienen la posibilidad, de hecho, de prepararse, de pronto establecer otro tipo de actividades que tienen que hacer. Pensémonos en una ama de casa, en una persona que cuida a adultos mayores, que tienen otras actividades y que por lo tanto, pues sacan el tiempo preciso para la sesión. Y la idea también es respetar los acuerdos. No solamente estoy hablando las sesiones, sino también los tiempos de contacto. ¿Qué pasa con estos procesos virtuales? Y de hecho creo que eso se pudo ver, por lo menos aquí se vio muchísimo en Colombia, como algunas malas prácticas, quiero llamarlas así, y es que quedó como entredicho que uno estaba disponible las 24 horas del día, entonces a uno lo llamaban, le escribían, le mandaban correos de ya para allá y por favor contésteme. Creo que nos volvimos hasta un poco impacientes porque queríamos la respuesta en el WhatsApp pronto. Entonces a los usuarios también debemos hacerle el encuadre de en qué tiempos nos pueden contactar. Y aquí es importante que lo dejemos como en el marco de un contrato conductual, casi que digámosle, yo puedo dar atención a las actividades del grupal o a las consultas en tales días, los lunes en la franja de 3 a 5 de la tarde. Esto le permite también establecer al terapeuta unos límites claros con los usuarios. Y aquí entonces tendremos que trabajar a nosotros que no nos dé un poquito de picardía de ir a revisar en tiempos inadecuados, porque tenemos que pensar, por supuesto, en nuestro autocuidado. El otro punto para encuadrar es el tema de contacto por redes sociales. Y es que hay algunos de nuestros usuarios, claro, digamos que la terapia grupal puede generar la sensación de un contexto un poco más relajado con el terapeuta, porque digamos que no estamos así tipo medicalizado en un consultorio, que algunos utilizan batas. Entonces hay algunos usuarios que pueden generar pueden percibir que hay cierto tipo de interacción con los mismos compañeros del grupo o con el terapeuta y uno puede recibir invitaciones para de pronto aceptar al paciente en Facebook, en Instagram. Por lo tanto, es importante mencionar que eso pues no es adecuado dentro de la dinámica del grupo y que de hecho no es adecuado dentro de la dinámica de un proceso terapéutico. Y el último puntico para encuadrar es el tema del contacto de emergencias. Recordemos que estamos hablando de procesos terapéuticos mediados por la tecnología y que nosotros no sabemos qué le puede estar sucediendo a un usuario al otro lado del computador. Y resulta que hay momentos en que o la sesión aborda temas complejos o el usuario tiene alguna situación que puede hacer que se aumente o se exacerbe ciertas situaciones y nos puede entrar en crisis, ¿sí? Si nosotros tenemos 2 personas, o sea, somos 2 terapeutas haciendo el grupal, maravilloso, porque entonces podemos aislar a esa persona a una salita aparte, lo estamos haciendo en una plataforma que nos lo permita, y ese otro terapeuta puede hacer la contención y puede hacer la intervención en crisis.
pero si no, nosotros vamos a ser los responsables de todas esas 12 personas, 15 personas que están en nuestro grupo. Por lo tanto, será importante tener contactos de emergencia para poder llamar y activarlos en caso de que la otra persona que está en el grupal, cuando entra en crisis, pues necesita algún tipo de acompañamiento o algún tipo de soporte ya por salud o que lo presentan a unas urgencias psiquiátricas y por lo tanto, antes de que eso ocurra, porque también sabemos que hay personas que se pueden resistir a entregar esos contactos, pues es importante marcarlo en ese contrato conductual. Todo este tipo de reglas, como les decía, aumentan la cohesión y disminuyen los conflictos que pueden hacer que se rompa la relación terapéutica, que se rompa la dinámica del grupo y que se disminuya la posibilidad de que asistan las personas a los grupales y se disminuya la adherencia al proceso. ¿Cuáles son las recomendaciones? Y ya para finalizar, para los terapeutas que realizamos terapias grupales virtuales, como lo mencionaba anteriormente, es mantener horas fijas de trabajo, ¿sí? Si nosotros estamos incapacitados, si estamos de vacaciones, si de pronto estamos realizando otro tipo de actividades relacionadas con nuestros otros trabajos, nosotros debemos mencionárselos a los usuarios que nosotros no vamos a estar disponibles, porque nosotros también tenemos ciertas actividades o ciertas situaciones que atender y por lo tanto tendremos que dejar como contactos de emergencia, porque de nuevo, pensemos que una persona puede entrar en crisis y nosotros no estamos disponibles, no la podemos dejar en crisis, ¿verdad? Entonces tendríamos que entregarles casi que una hoja ruta de cuando yo no esté disponible y tengas alguna situación que sea de urgencia prioritaria para poder atender a dónde te puedes referir. Y una de esas será entonces levantarle la mano a su contacto de emergencia. Debemos también entonces que haya una retroalimentación oportuna acerca de esas habilidades, acerca de esas prescripciones y actividades que estamos dejando en nuestras sesiones grupales. ¿Por qué digo una retroalimentación oportuna? Y es, por ejemplo, en la primera sesión trabajamos acerca del reconocimiento emocional y dejamos, por ejemplo, algún tipo de registro, autorreporte. El usuario hizo muy juiciosamente su tarea y nosotros antes de iniciar la otra sesión no hicimos la retroalimentación, no la enviamos por correo electrónico, ni siquiera la revisamos. Muy posiblemente esa persona se quedó sin saber si lo que estaba pensando, lo que estaba de pronto registrando está bien, está mal y nos va a generar una barrera para que se pueda conectar y pueda ser adherente a nuestra segunda sesión. Por lo tanto, si nosotros decimos, voy a revisarles esto hasta mañana, que es mi fecha límite, entonces el día de mañana yo tendré que sacar un tiempo, y tiene mucho que ver con el de arriba, en mi horario para poner una franja para poder revisar ese tipo de actividades. Y adicionalmente tenemos que trabajar en las comunicaciones excesivas, en no generar de pronto correos electrónicos todos los días, en de pronto escribir de manera excesiva o aumentada por WhatsApp. Tendremos entonces nosotros que establecer qué tipo de comunicaciones vamos a realizar con el usuario. Eso de alguna manera también ayuda a poner límites entre ese paciente y nosotros, de qué es lo que nos pueden comunicar y en qué horas, y por lo tanto evitemos ese tipo de correos todo el tiempo de, ay, se me olvidó contarte o se me olvidó decirte o ahora te mando este documento, sino intentemos capitalizar todas las comunicaciones que debemos tener en cortos momentos de comunicación con ese usuario. Por otra parte, tendremos que garantizar nosotros también, hablábamos del contexto y el lugar de conexión de los usuarios, pero tenemos nosotros que garantizar un entorno privado. Entonces, si nosotros vamos a liderar la sesión, no podremos estar también al lado de la piscina o de pronto en medio de una reunión social. Tendremos nosotros también que ser coherentes con respecto a este tema y tendremos que tener un entorno privado donde podamos nosotros estar de manera presente y consciente durante la sesión. Tendremos que también ser entonces culturalmente sensibles y por eso mencionaba acerca de la importancia de hacer esa investigación de la implementación de los protocolos teniendo en cuenta nuestras culturas. No todas las personas piensan de la misma manera. Hay ciertos pensamientos arraigados también a partir de la cultura y de la región donde se viene. Por lo tanto, tendremos que ser cuidadosos también en ese tipo de afirmaciones, no invalidarlas, no juzgarlas y también exhortar a los miembros del grupo para que eviten este tipo de prácticas que puede disminuir también la cohesión del grupo.
Tendremos que garantizar la privacidad de los no consultantes. No consultantes me refiero con los familiares, con las personas cercanas de nosotros y también de nuestros pacientes. Por lo tanto, tendremos que evitar tener al fondo de nuestro set, de nuestro espacio, de pronto fotografías de nuestra familia, fotografías de mi pareja, fotografías de mis hijos. Lo mismo intentaremos con nuestros usuarios. Aquí la idea es en ese momento del encuadre ayudarlos a preparar el espacio. Entonces, si vemos que se está presentando una de estas situaciones, hacerle la solicitud que retire las fotos para evitar que se genere también la socialización de las personas que de hecho no son consultantes de nosotros. Tendremos que asegurarnos que las tecnologías de la comunicación que nosotros utilizamos pues transmitan ese profesionalismo que vamos a tener durante la implementación de los protocolos. Por lo tanto, una de esas primeras sugerencias es no realicemos terapia grupal por WhatsApp, por ejemplo. Hay unas plataformas que ya están diseñadas para realizar este tipo de prácticas, por lo tanto, lo ideal es tener esas plataformas que tengan unos sistemas de seguridad significativos, que tengan que uno colocar su clave y su usuario para poder ingresar. También, por supuesto, evitar entonces utilizar fondos llamativos que de pronto den la sensación de que estamos en un espacio que no es terapéutico, sino de nuevo un poco más relajado y que pueda hacer que se genere algún tipo de distorsión acerca de ese objetivo de esa terapia. Tendremos también que usar un lenguaje profesional y considerar si hay que hacer algún tipo de adaptación de nuestro tipo de lenguaje para las culturas y para la población que tenemos. Tenemos que reconocer que son grupos heterogéneos, que si bien comparten unos síntomas, van a ser heterogéneos de pronto en edad, de pronto en nivel de educativo, entonces muy posiblemente tendremos que considerar esto para el momento de hacer la socialización de esas habilidades y de trabajar con los usuarios. Y por último, tenemos que garantizar que tenemos la competencia para hacer una práctica de telepsicología y entonces aquí finalmente hago la invitación para que consultemos todos esos manuales, guía, lineamientos que existen en los diferentes países. Hay uno maravilloso en España. Colombia también sacó uno desde su Colegio Colombiano de Psicólogos y desde ASCOFAPSI acerca de esas consideraciones mínimas que debemos tener para la práctica de telepsicología y cómo hacerlo de manera ética y responsable. Y por supuesto, de nuevo, revisar la página de la APA, en donde también nos entregan unos lineamientos básicos acerca de cómo podemos implementar la telepsicología, no solamente en la práctica grupal, sino también en la individual. Entonces, me quedo ahora sí con las preguntas que puedan tener o los comentarios acerca del tema. Muy bien, muchas gracias, doctora. No sé si habrán preguntas, por favor, del auditorio. Licenciado Augusto, por el Facebook. De pronto Bien. las personas que están conectadas por el chat. Sí, tal vez, doctora, nos puede invitar a ese evento que le dije que me pareció muy interesante. Claro que sí. Antes de compartirles uno de esos momentos para poder hacer actualización profesional, yo quiero entender este silencio de las preguntas es porque fue muy clara, no porque me extendí por el tiempo. Entonces, me va a permitir también hacerles una invitación. De hecho, desde la universidad en la cual trabajo y estoy representando también, nosotros con el fin de generar estos espacios de actualización, estamos también realizando unos cursos y voy a permitirme compartirles pantalla, pero por favor me avisan si lo ven, regálenme un segundo.
Y la idea es que ustedes puedan de pronto tener esa posibilidad de afianzar esas habilidades que tenemos para la práctica clínica. ¿Me confirma si la están viendo, por favor? Sí, doctora, se ve. Gracias. Entonces, nosotros hemos creado un programa para profesionales que para nuestra universidad se llama así, pero es un diplomado de 144 horas en donde lo que nosotros queremos trabajar es esa actualización de las prácticas en las habilidades clínicas, específicamente haciendo énfasis en un componente práctico, y esto es porque reconocemos que la clínica ha avanzado de manera rápida también en ciertas modalidades, en ciertas estrategias, y por lo tanto lo que nosotros queremos hacer es esta actualización en estrategias específicas de la terapia cognitivo-conductual, que es la segunda ola, y las terapias de tercera generación, que son la tercera ola, en procesos cognitivos, técnicas de exposición, principios y estrategias de la regulación emocional. En la terapia de tercera generación queremos hacer énfasis en terapia dialéctico-conductual DBT, en aceptación compromiso, en la terapia centrada en la compasión y en la psicoterapia analítico-funcional, que son como las que en este momento están en auge y han mostrado bastante evidencia para trabajar ciertos problemas y trastornos de salud mental. Y adicional, queremos generar unos módulos para poder generalizar este tipo de terapias para contextos como la intervención en pareja, procesos grupales y la intervención en crisis específicamente relacionado con el suicidio, que para nosotros, como les contaba, está como un poco aumentado en nuestro contexto. Tenemos un alto componente de práctica, son 2 semanas. Bueno, les voy a contar un poquito de cómo se va a realizar la metodología, y es las 2 primeras semanas que van del 20 de junio al 1 de julio, son las aproximaciones teóricas que vamos a tener de cada uno de estos temas y componentes. Primero queremos hacer una contextualización y un encuadre teórico acerca de este tipo de terapias, entonces vamos a trabajar todos los principios epistemológicos que tienen que ver con la mirada conductista de la segunda y tercera ola. Vamos a trabajar acerca de la entrevista y la relación terapéutica, la formulación, la prevención de recaídas y cierre terapéutico. Quisimos incluir algo que nos parece supremamente importante, y es todo el tema de la consideración general de la intervención a la luz de las violencias basadas en género y las implicaciones clínicas del abuso sexual y las experiencias traumáticas. Eso va a ocurrir en estas 2 semanas junto con toda la parte teórica de las otras, de la segunda y la tercera ola. Y en el componente, esta primera parte va a ser virtual, sincrónica, en horas de la tarde, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Vamos a tener profesoras expertas de la universidad que también trabajan de manera internacional. Y el componente práctico los queremos invitar a que conozcan Colombia, y entonces los esperamos del 4 de julio al 14 de julio, porque la idea es que puedan empezar a implementar este tipo de estrategias en un contexto controlado, que es nuestro centro de atención psicológica, que es el contexto que yo lidero, en donde vamos a tener pacientes simulados, en donde vamos a poder realizar estrategias de cámara de GC, donde vamos a poder realizar también estrategias con pacientes reales para poder entonces afianzar las herramientas que hemos aprendido ya en la parte práctica. Entonces, si me permiten, yo voy a enviarles el link para que de pronto lo puedan compartir debajo de la ponencia de este espacio, para las personas que de pronto quieran revisar un poquito más los contenidos y de pronto quieran tener la posibilidad de pensarse en venir a Colombia, que tenemos muchas cosas bonitas también que mostrarles. Muy bien, muchas gracias, doctora. Realmente felices y agradecidos. En este caso, creo que ha levantado la mano una persona. A ver, una pregunta y concluimos por el tema del tiempo. Claro que sí. Yo no veo manitas levantadas, no sé, Laisha, invito. o tal vez quería agradecer, no sé.
parece que quería agradecer. En todo caso, doctora Diana, muchas gracias. Cerramos entonces este ciclo de conferencias, muy agradecidos. Y les agradecemos también a todos los colegas y estudiantes de psicología que han estado pendientes. Un abrazo desde aquí para usted. Hasta Colombia. Muchísimas Cuídense gracias mucho. a todos ustedes por la invitación. Gracias, Julio César. Y me encantó compartir este espacio y este tema con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias con todo.